de redes cableadas. Entonces, hoy vamos a comentar pues parte de la práctica, no la vamos a hacer los preámbulos más grandes. De igual, de igual forma, yo les había dejado a ustedes en los foros un documento que resume una práctica que es similar a a la que vamos a hacer. Vamos a hacer la parte de reconocimiento del programa. Sé que de pronto han tenido algunos problemas con el registro dentro de la plataforma del Optimizer, del OptiSystem, perdón. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes, si quieren de una vez, yo les comparto aquí en el chat el link para que ustedes lo descarguen directamente sin registro, ¿listo? Entonces ya una compañera me lo pidió, ya probamos el link, está funcionando bien. Entonces, para que ustedes simplemente lo descarguen, si están viendo el chat, ¿cierto? Bueno, esa es una carpeta compartida donde yo tengo el programa. Toda la instalación y todas esas pequeñas cosas no las vamos a tratar, ¿listo? Porque como eso está orientado a Windows, entonces no tendríamos ningún problema. Casi la mayoría utilizamos Windows, entonces es un siguiente y no tiene ciencia para la instalación. Es un programa muy sencillo. La única situación es que es un programa en trial que solamente nos funciona por 30 días. Pues obviamente tenemos casi 3 semanas para esta práctica, nos sirve tranquilamente. Del resto simplemente es cacharrearlo, mirarlo, tiene muchas cosas, ahora vamos a mirar, pero antes de eso voy a hacer una pequeña, como una pequeña introducción a unos dos concepticos que se necesitan y de ahí hacemos la práctica, pues lo más parecida posible para que ustedes también la puedan replicar. Les recomiendo si el documento que yo les había entregado en el foro. La práctica uno le recomendaba que ese es prácticamente, pues es parecido, es muy parecido, es muy sencillo. Bueno, entonces entrando en materia, pues simplemente vamos a mirar dos cositas y entramos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, para el desarrollo de la práctica, pues ustedes, esta práctica es colaborativa, tiene un punto de consulta para que cada estudiante lo consulte. Entonces aquí vamos a hablar prácticamente esta actividad se basa directamente sobre fibra óptica. Entonces, como ustedes saben, pues el recurso de fibra óptica es inmenso, hay diferentes estilos, formas y estilos de fibra óptica que se pueden optimizar y vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Listo? Bueno, entonces, los dos ejercicios que ustedes van a realizar de forma individual, entonces es el tipo de ruido que está orientado al paso uno. Entonces, ¿qué es dispersión, dispersión modal? Por guía de onda, cromática, por modos, por interferencia, cruzado y ruido. Todo esto es aplicable a la fibra óptica. Entonces, la práctica va orientada solamente sobre fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que nos hace todos estos elementos que estamos describiendo aquí? Es todo el tipo de ruido que se llama comúnmente en telecomunicaciones, que hace que la señal de la luz vaya perdiendo fuerza a nivel de la fibra óptica. Entonces, ese es como el sentido general, ¿no? Es la forma de describir la luz que se genera desde un dispositivo que viaja a través de la fibra óptica y ese haz de luz puede perder o ganar potencia. Entonces, esa es básicamente la idea general. Obviamente hay un poco de cosas que hay que estudiar por aparte, ¿sí? Porque esto, pues obviamente, como les digo, para esto, pues ya esto es para una especialización, fibra óptica es una sola materia, o para una maestría podría ser un proyecto de grado. Entonces, aquí vemos unos conceptos muy elementales con respecto a la fibra, por lo menos el saber cómo se genera, cómo se transmite, cómo llega al nodo receptor y cómo se pueden analizar ciertos esquemas para
analizar si fue bien instalada, si los dispositivos fueron bien, digamos, configurados. No tenemos, para esta práctica no hacemos absolutamente nada de aspectos de montaje, como lo hicimos en los casos anteriores. Entonces ahí mirábamos las cajas de paso, los splitters, entonces toda esa parte, esa parte, digamos, física de instalación, configuración, de, lo que denominamos el unir las fibras o quemar fibras y para unir, y bueno, todo eso, el diseño y esquemas, toda esa parte, pues la dejamos a un lado. Nos vamos directamente sobre una prueba directa sobre lo que sería la fibra. Como nosotros no tenemos los dispositivos para hacer pruebas, ni tampoco tenemos pues todo el andamiaje para esa parte de pruebas que se hacen sobre fibra óptica, hacemos la simulación, que es parte de la práctica. Bueno, vamos a mirar muy rápidamente estos temas, no nos vamos a ahondar mucho y sí vamos a tener en cuenta estos que están aquí, porque estos van a ser los que se midan en la práctica. La tasa de error de bits, que se llama BER, y el factor Q. ¿Listo? Esos son como los elementos que se van a poder observar en la práctica. Ustedes van a hacer la variación en algunos aspectos que se van a mencionar. Y de ahí en adelante, pues es probar y reprobar, porque aquí la condición número uno de la práctica es probar en ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que se haga esta parte que está aquí. Sí, entonces todos estos elementos, obviamente, todos los vamos a mirar, pero no los vamos a ir detallando para que ustedes también hagan parte de su práctica, porque si no nos ponen, estas capturas ya son, ya las pueden ustedes hacer cuando ya tengan el programa instalado. ¿Listo? Bueno, y aquí hay unas condiciones, las dos condiciones que son que la fibra se va a tender en 50 kilómetros y a 70 kilómetros. ¿Listo? Esas son como las condiciones que se están manifestando. ¿Listo? Entonces, aquí también hay otras dos condiciones de 50, 20, 50 y 70 kilómetros. Entonces, eh, ustedes harán la simulación de este y harán pues un video explicando pues los resultados. Porque como ustedes van a mirar casi que el tendido y la forma de crear esta simulación, de pronto nos lleva un poquito de Para tiempo, otras ganas. pero es porque de pronto A mí no me tenemos ha lanzado conocimiento bien ayer. del programa, ¿no? No me dan ganas de ir hablando. Bueno, A mí también, no creas. no sé quién Estoy está. encalabrado, perdón. Estoy alterado. Ah, alterado. Listo, entonces vamos a estar pendientes de esto. Bueno, entonces arranquemos con esta primera parte para poder entrar un poquito más rápido a la práctica. ¿Listo? Bueno, entonces todo lo que pueda perturbar el haz de luz que viaja a través de la fibra óptica, pues se lo denomina ruido. Ese ruido puede venir por diferentes causas. Una, pues la dispersión general por el pulso de entrada, que el pulso puede llegar a tener unas variaciones, o sea, pueden haber retrasos de la luz. Bueno, eso se mide básicamente en nanosegundos. Entonces, pueden haber de la transmisión que se hace inicialmente, pueden haber retrasos que hacen que los pulsos del haz de luz cambien. Entonces, es un tipo de dispersión, ¿sí? Entonces, ustedes de forma individual, pues hacen esta pequeña análisis. Aquí hay un resumen, pues así como más o menos para mirarlo, no irnos tan teóricamente. Entonces, para esta parte de la dispersión general, es la causada por el haz de luz, que puede tener alguna variación, puede ser por el material de la fibra, bueno, etcétera. De pronto el haz de luz no tiene la intensidad. Bueno, hay una serie de factores que ustedes pueden tener en cuenta
y explicarlos pues en su mapa conceptual con respecto a ese tipo de degradación del haz de luz de la fibra. Esta es una forma, la dispersión, hay otro que se llama dispersión modal, cuando aquí se actúan varias, en un haz de luz pueden haber diferentes envíos de señales de haz de luz, que ahí pueden interactuar en diferentes envíos de datos. Eso se llama, ustedes han mirado que es una fibra multimodal. Y cuando hay esas variaciones entre un haz de luz y el otro, entre una fibra multimodal, entonces hay esos pequeños problemas en los cuales una haz de luz interfiere con el del otro, bueno, etcétera. Otro es el de dispersión por guía de onda. Entonces, este problema de la fibra se da porque cuando el haz de luz, y ya esto ya depende mucho del material de la fibra, se sale un poco del núcleo, el núcleo que tiene, es el del material de la fibra. eh, Cuando el haz de luz se sale del núcleo, entonces pegan las paredes que recubren la fibra. Entonces, los que han mirado las fibra óptica que comúnmente instalan acá, entonces tienen un pequeño núcleo y ese núcleo está revestido de un pequeño revestimiento. Cuando los haces de luz rebotan sobre ese recubrimiento, pues existe ese pequeño problema. La señal se puede dispersar, puede no tener el mismo ángulo de incidencia de ida como de bajada, entonces ahí hay pérdidas en cuanto a datos y eso pues obviamente hay retraso el retraso en la parte de la transmisión de datos. Bueno, ese es otro elemento. Como les digo, vamos a hacer lo más rápido posible porque para estos análisis toca hacer un análisis muy exacto. A esto hay cálculos en fórmulas, bueno, hay otros elementos que lo vamos a utilizar fórmulas, pero en este tipo de elementos la idea es que ustedes tengan cuáles son las diferencias, ¿no? Hay otro que es la dispersión cromática, cuando el haz de luz genera la tonalidad de colores diferentes a la parte de transmisión, casi que las longitudes de onda, como ustedes saben, la luz por la longitud de onda da el color para ciertos elementos, ¿cierto? En la fibra también hay unos ciertos haces de luz que se pueden perder. Se está trabajando sobre haz de luz azul. Cuando ese haz de luz azul viaja, puede cambiar su longitud de onda y no puede estar dentro de la frecuencia que se lo envía. Ese es otro tipo de forma de dispersión de la onda por polarización y de interferencia cruzada cuando hay dos canales de fibra. Entonces, este es un resumen muy general, ¿no? Este es como para que ustedes más o menos lo analicen, lo miren. Nosotros hay un dato aquí que en la interferencia cruzada vamos a tener este dato como un punto de referencia, en 1550 nanómetros, que esa es como la energía en la cual viaja normalmente la luz, ¿sí? Entonces, en esa frecuencia va a viajar la luz, que es la que lleva los datos dentro de la fibra óptica. Este dato digamos que es un punto de referente, porque ya dependerá del tipo de configuraciones del transmisor, que haga todo el mapeo del haz de luz sobre la fibra óptica, entonces dependerá si aumenta o se baja. Pero este sería como el ideal, ¿sí? Entonces una fibra óptica más o menos buena va a manejarse en los 1550 nanómetros para la parte de la transmisión de la luz. ¿Listo? Bueno, como les digo, esto lo pasamos un poquito rápido. Este dato sí es importante que lo tengamos en cuenta porque esta sería nuestra fibra óptica ideal. ¿Listo? Entonces, ese dato lo vamos a tener en cuenta para la práctica. Bueno, parte de lo que nosotros hacemos en lo que vamos a observar dentro de la práctica es el análisis de rendimiento. Como ustedes saben, a partir de lo que yo quiera transmitir a través de un medio,
hay cierta pérdida de datos que se van a dar de acuerdo a cierto tipo de factores que pueden estar dentro de la transmisión, sea por el transmisor. Ustedes recuerdan el cálculo que se hizo sobre los splitters, sobre las distancias, el porcentaje de decibeles por kilómetro eh, que se pueden calcular para que la fibra tenga más o menos un buen rendimiento en su haz de luz. Entonces, estos factores, por eso les digo que este ya es un poco más analítica. La parte práctica es un poquito más analítica, detectando esos elementos, pues digamos, para algún cálculo futuro que ustedes pudieran hacer dentro de esta parte. Bueno, la primera es la razón señal-ruido. Entonces, esta relación se da eh, por la cantidad de bytes que se pueden enviar, ¿sí? Y todo lo que se puede oponer a que esos datos viajen para que lleguen de forma completa, ¿sí? Entonces, esta es una relación de potencia de la señal útil, o sea, la cantidad de bytes útiles que yo puedo utilizar en un envío y la potencia de ruido. Entonces, el ruido que viene a ser, el ruido es cualquier perturbación que puede incidir en el núcleo de la fibra. Entonces, en ese sentido, para este cálculo nosotros tenemos esta pequeña, bueno, aquí les dejo un pequeño ejemplo. Entonces, la relación señal al ruido se calcula con esta fórmula. Entonces, donde la potencia de la señal, entonces, por ejemplo, aquí la potencia de la señal son 10 milivoltios. ¿Listo? Y el ruido son 0,1 milivoltios. Entonces, teniendo esa relación, o sea, sabiendo estos datos antes de hacerla o más o menos calculando lo que la fibra puede manejar a nivel de este tipo de variables, entonces se hace el cálculo de pérdida para mirar cuánto se puede perder en un tramo. Entonces, recuerden, en el ejercicio anterior hablábamos de unos tramos que cada cada ciertos metros había una pérdida, ¿sí? De unos 0,2 decibeles o 0,02 decibeles, que lo que hacían es atenuar la señal para que se vaya degradando, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí, la señal a ruido es esta relación. Potencia de la señal en en microvoltios, ¿sí? Entonces, la cantidad de señal que yo envié con la cantidad que yo creo que tenga ese medio para oponerse al envío de esa señal, ¿sí? Entonces, este cálculo se lo realiza a través de esa fórmula. Entonces, obviamente es una fórmula que ustedes la deben conocer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces aquí en una señal ruido em, de 10 microvoltios y con una pérdida de 0,1 microvoltios, entonces se obtiene 20 decibeles de atenuación para este cálculo. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo. Otro elemento que tenemos que ver es el ver. Entonces, el ver lo vamos a medir en la simulación. Entonces, el ver, este indica la proporción de bits recibidos con error respecto al total transmitido. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto si envío, digamos, 2 gigabits por segundo? Entonces, ¿cuántos bits realmente llegan al final entre el emisor y el receptor? Entonces, ese cálculo lo que nos permite a nosotros es mirar si el medio de transmisión, si el medio de transmisión a nivel de fibra es confiable o no es confiable, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de un ver. Entonces, aquí es muy importante este elemento que tenemos aquí. O sea, si tenemos un alto ver, afecta la integridad de los datos transmitidos. O sea, que si este número es muy alto, ¿sí? Entonces, estamos hablando más o menos de estos valores de 10 a la menos 9, o sea, de 1 por 10 a la menos 9. Entonces,
Estos valores tienen que mantenerse siempre bajos, porque en el momento que digamos que si nos da un 10 a la 3, entonces ahí hablamos de que aquí hay mucho bit que no fue transmitido y se obtiene más ruido que bits realmente con datos. Entonces, esta es una relación que la debemos mirar. ¿Listo? El otro factor es el factor Q, que está relacionado con el ver. Eso, Entonces, aquí el ver, dígame. profe. Es que no sé si soy yo, pero la información que se nos está mostrando se ve borrosa. No sé si Esto no no sé por qué está el... A ver, sé si se puede poner un poquito más grande. a ver, déjame. Voy a pararle el video, ¿listo? Primero, porque esto a veces nos... Ahí Eso, está. profe. Ah, no, es que son los gráficos solamente. Bueno, los gráficos. Sí, es que los números de Ah, bueno, no, las este es ecuaciones tampoco se veía bien. Listo, no, ahí sí ya se ve bien, profe. Listo, gracias. listo. Entonces, sí, voy a quitar el video porque de pronto nos pone un poquito de retardo. Entonces, aquí tenemos, retomando, entonces la señal al ruido es la medida de la relación entre la señal útil y el ruido de fondo. O sea, mm, ustedes saben pues que cuando, por ejemplo, si hablamos de un cableado, entonces ustedes saben que hay tensión eléctrica, ¿sí? Entonces, la tensión eléctrica hace de que ese cable no transmita toda la capacidad en el cable. En la fibra óptica también se puede dar este problema por cualquiera de los ruidos que les mostré anteriormente, por eso los pasamos muy rápidamente. Cualquier ruido que afecte este sea por alguno de los que tenemos acá, entonces por eso quería primero comentarles esto. Entonces, este tipo de ruido, cualquiera de estos ruidos que se pueda dar en la fibra, es es un cálculo que se puede hacer que se llama señal a ruido. Entonces, cualquiera de estos ruidos que se pueda dar, que sea por este, solamente por este, el más común sería este, una dispersión general, la modal. Este es solamente para fibra multimodo porque son muchas señales. Entonces, nosotros recuerden que trabajamos es fibra monomodo. O también puede ser dispersión por guía de onda. Bueno, cualquiera de estos elementos que le pueden a usted generar ruido en la transmisión, entonces hacen que el rendimiento de la señal, entonces la señal a ruido, entonces la señal o la cantidad de datos que yo pueda enviar a través del foco de luz, entonces puede disminuir. Bueno, el ejemplo es simplemente simplemente para que ustedes miren cuál es la relación, ¿no? La relación que existe para el cálculo de la relación señal-ruido es esta. Entonces, donde tenemos la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿Listo? Entonces, aquí damos un ejemplo. Entonces, que la potencia de la señal sea de 10 microvoltios, que las de luz sea de 10 microvoltios. En algún ejemplo decían es como prender una lamparita LED. o un- pues no sé si ustedes es una lamparita LED pequeña, ¿no? De esas de pilas. Entonces, más o menos esos son 10 microvoltios. Entonces, ese haz de luz es el que se transmite. Y la pérdida, pues la potencia de ruido es de acuerdo a la característica de la fibra. ¿Listo? Entonces, eso nos da esta señal a ruido. Entonces, el haz de luz que yo mando, que es la potencia de la señal sobre la potencia de ruido, obviamente, pues esto es un cálculo que señala ruido, que es igual a este, al logaritmo en base 10 de estos elementos. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, no sé si yo después esta presentación yo se las envío para que la miren. Bueno, el ver es la proporción de bits recibidos, ¿sí? Entonces, cantidad de bits recibidos versus cantidad de, de bits que se hayan perdido en el envío de la señal. Entonces, el ver. El ver tiene que tener un valor muy pequeño cuando se calcule. Entonces, aquí tenemos
aquí tenemos un ejemplo, entonces si se transmiten 10 a la 9 bits, entonces 10 a la 9, ¿cuánto les da eso? Eso es un giga, ¿listo? Entonces eso es un giga, ese es un gigabit. De ahí en adelante, ustedes hacen el cálculo de el número total de bits enviados y la cantidad de errores que se puedan dar en ese envío. Entonces tenemos el ver. Entonces tenemos número de errores calculados sobre el número total de bits transmitidos. ¿Sí? Entonces, errores sobre bits transmitidos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí la proporción es 1 sobre 1 gigabit. Entonces, la proporción es muy, sí, pues, muy despreciable pues, en el cálculo, ¿no? Pero a nivel de transmisión, pues un bit de pérdida es siempre significativo. Entonces, este 10 a las 9 es 1000, es 1000.000.000. ¿Listo? Entonces, ese sería el valor. ¿Qué sería un gigabyte? Entonces, es 1. Entonces, ese sería el valor. Ese serían la cantidad de bits que se transmite, sí, el total de bits. Y el error es el 1. Entonces, si ustedes hacen el cálculo porcentual, eso pues es muy pequeño a nivel de transmisión. Entonces, digamos que usted le saca el 1, de este le resta 1. Entonces, la cantidad de bits transmitidos para este, entonces, más o menos se podría calcular simbólicamente de esta forma matemática, ¿no? Simbólicamente significa que simplemente es quitarle un 1 a un billón, pero en el cálculo normal, el ver es el número de errores que se presume que se puedan dar en la transmisión sobre la cantidad de bits que se transmite. Listo. Este es otro ejemplo que el ver, entonces, ese sí lo vamos a calcular en la simulación. El factor Q. Este también este depende mucho de la transmisión. Entonces es un poquito como de lógica, simplemente analizarlo porque es la cantidad es la distancia que hay entre un 0 y un 1 cuando se envía la señal. Entonces, a ver, por ejemplo, entonces normalmente pues nosotros normalmente tendríamos pues una transmisión. Entonces podríamos tener un pico de forma binaria. Entonces, qué tan, qué tan distantes están estos dos valores? ¿Sí? Asumiendo que este sea un 1 y ese aquí, la ausencia de señal sea un 0. Entonces, entre más juntos estén estos dos, o sea, entre más juntos estén estos, entre menos sesgo hay aquí entre esta señal. Entonces, porque aquí la estoy haciendo muy perfecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice. Entonces, esta distancia que hay entre este y este, porque es ausencia de señal, pues cuando yo aumento la señal a un voltaje X, entonces obtengo un 1 o un 0. Entonces, esa relación que hay aquí se llama el factor Q. Si este factor Q no espera, o sea, si entre el 1, entonces aquí hagámoslo, si entre el 1 y el 0, hasta que se forme el 0, no es muy grande, por ejemplo, digamos aquí, vamos a hacerlo más grandecito. Pues, por ejemplo, que ese sea el 0. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esta distancia, mientras se genera un 1 y un 0, este es el factor Q.
Entonces, este valor entonces, por ejemplo, aquí, pues gráficamente esto se mira un abismo de información sin transmitir. Entonces, esto es una ausencia completamente, no es ni cero ni es uno, pero electrónicamente ustedes saben, los que han manejado algo de electrónica, esta ausencia así tan grande, pues como les digo, esto es netamente gráfico, ¿no? Si esta ausencia tan grande, esto es una pérdida, pues, muy grande de información. Ya hasta inclusive esto es pérdida de señal, ¿no? Entonces, este pedazo aquí sería una pérdida de señal, pero abismal. Entonces, este factor Q, entre menos ausencias, entre más pegados estén el uno del otro, indica de que la señal siempre se va a transmitir muy, muy seguida la una de la otra. Y ese es el factor Q. Para esto también están estas pequeñas medidas, ¿sí? Entonces, cuando la señal mide, representa un bit alto, un bit bajo, cuando hay ruido, entonces todo este es el factor que se lo puede calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta dentro de la simulación? Nosotros automáticamente el simulador no lo va a hacer. Entonces, él nos va a decir si el factor Q está bien o está mal, dependiendo de qué va a depender solamente de la distancia que nosotros le coloquemos, porque lo demás lo hará internamente. Sí habrá una simulación y no habría problema. Bueno, esos dos conceptos son como para tenerlos en cuenta. Listo, pasemos al OptiSystem. Entonces, el OptiSystem tiene este es un simulador de redes ópticas. Sí, netamente de redes ópticas. Hay que entender una cosita aquí antes de pasar al ejercicio. Es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros, pues, estamos acostumbrados a ver, eh, estamos solamente acostumbrados a mirar que tenemos un transmisor. Entonces, que tenemos un transmisor. Listo, tenemos el medio, tenemos un medio y tenemos un receptor. Listo, este es nuestro gráfico general en cuanto a telecomunicaciones, en la parte de transmisión de datos. Esta forma de transmisión aquí va a depender de muchos elementos. ¿Sí? La transmisión puede ser a través de una transmisión microondas, puede ser, para nuestro caso es cableado. Y dentro de la parte de cableado tenemos el primer aspecto que es por cobre, o lo podemos hacer por luz, que es a través de fibra óptica. Estos elementos aquí, entonces, aquí esta transmisión se puede hacer de varias formas. Entonces, se puede hacer por energía, entonces, a través de una potencia de vatios, o también lo podemos hacer, esta la podemos hacer también de forma a través de luz, ¿sí? O a través de pulsos eléctricos. Bueno, entonces, puede ser eléctrica o de luz. Cuando hablamos solamente de eléctrico, pues hablamos netamente de cobre, porque ese no necesita nada más que solamente la cantidad de vatios a través del pulso eléctrico, ¿sí? Cuando hablamos de fibra, aquí hablamos de dos cosas. En la transmisión tenemos la combinación de los dos. Aquí vamos a tener estos dos, los vamos a combinar aquí para transmitirlos hacia acá. Pues una vez tengamos estos elementos acá, los transmitimos acá. Y obviamente acá pues los va a recibir cualquier elemento que pues es un modulador. Entonces, este modulador se va a encargar de convertir nuevamente los pulsos eléctricos
a eléctricos y los de luz a luz. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a combinar esta parte, entonces, ¿por qué hablamos de esta parte? ¿Dónde se puede generar el pulso eléctrico? Entonces, los computadores, los celulares, las tablets, o cualquier elemento que tenga de base la parte electrónica, pues va a generar un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico si lo voy a transmitir a través de fibra, debe convertirse en luz, porque no voy a poder mandar pulsos eléctricos a través de fibra óptica. ¿Por qué? Porque es óptico y necesita luz. Nosotros hacemos esta parte aquí. Entonces vamos a combinar esos dos elementos. ¿Listo? Bueno, aquí lo veamos de otra forma. Entonces tenemos un generador de pulso. No sabemos cuál. Puede ser cualquier elemento que nosotros tengamos para enviar una información. Este a su vez se va a convertir, ¿sí? Se va a montar en un formato se va a convertir a luz y este a su vez, todo eso va a generarse a través de este mismo elemento, de otro elemento que hace las funciones de envío. ¿Listo? Entonces de aquí, de eléctrico a óptico y una vez transformado se envía. ¿Por dónde se va a enviar? Por un núcleo de fibra óptica. Este va a tener la gran cantidad de ruido que podemos tener y nosotros vamos a medir esa potencia. O sea, parte del ejercicio lo vamos a hacer solamente en esta parte. Y una vez este haz de luz llega acá, pues va a llegar a un modulador y ese modulador pues ya nos va a entregar la señal. ¿Listo? Para este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un analizador ver, el cual nos va a medir una cadena de bits que enviamos desde aquí, que va a pasar por aquí y que va a llegar aquí. ¿Listo? Ese es un analizador ese es parte del ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En resumen general es esta parte, ¿sí? Sino que es mejor que lo entendamos de esta forma lógica para luego poner los artefactos. Entonces, la generación de la señal óptica, tenemos el transmisor. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí les voy a leer esa partecita, pues para hacer el resumen, pues un poquito más rápido. Entonces, el transmisor convierte los datos digitales en pulsos de luz mediante un láser y un modulador óptico. ¿Listo? La señal se origina en bits y se transforma en una señal óptica, que es lo que les acabo de comentar. Luego se va por un canal óptico, entonces la señal viaja por la fibra, donde va a subir toda esta parte, la atenuación a la dispersión, que puede ser causada por cualquiera de los ruidos que les comenté. Y el receptor, que es un fotodiodo que va a convertir nuevamente la luz en señal eléctrica, que es la que llega al dispositivo. Entonces, nosotros directamente a un computador, pues no le conectamos la fibra óptica. Sí, por ejemplo, en todos los ejercicios que hicimos anteriormente, no hicimos esa conexión. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo resumíamos en un splitter y ese a su vez se encargaba de enviarlo hacia un router o para poder hacer la distribución de la red. Listo, eso es lo que hacíamos normalmente. Bueno, ¿cómo se mira eso ya en una simulación? ¿Cómo se mira desde el OLT, transmitiéndolo desde el OLT? ¿Sí? Entonces, recuerdan que es el generador de la señal. Bueno, el programa pues nos va a ayudar a mirar eso. En la guía hay un esquema, hay un primer esquema, pues digamos, como para orientarnos sobre el diseño. ¿Sí? Entonces, lo vamos a recrear y vamos a mirar dónde se consiguen esos elementos y cuál es la prueba. De ahí en adelante ustedes van a hacer unas variaciones sobre este elemento, sobre la fibra óptica, que es lo que vamos a variar, y de ahí en adelante, pues la atenuación. Este elemento en la gráfica anterior no lo mencionamos, pero no está pues incluido directamente sobre el ejercicio, que es en esta parte de aquí. Aquí vamos a colocarle, como se dice, vamos a ponerle una traba a la fibra para que miren, pues, ustedes qué es lo que pasa cuando hay
cuando hay un atenuador, algún elemento que lo interfiera. Bueno, listo. Con ese concepto, entonces hacemos lo siguiente. El programa, pues, es muy intuitivo, entonces no tiene muchos elementos. Los que han manejado, por ejemplo, Packet Tracer, también han mirado cómo se hace esas simulaciones. Son programas que son sencillos en su manejo, pero que tienen mucha concepción teórica. Bueno, entonces construyamos este elemento. Vamos a hacerlo de la mejor forma. Entonces tenemos aquí un, un generador de, de- generador de bits. ¿Sí? Entonces, este es el que genera los bits. ¿Qué dispositivo? Cualquier dispositivo. ¿Sí? Aquí hay unos elementos que se colocan adicionalmente. Entonces, toda esta parte que está aquí, todo este elemento que está aquí, entonces, toda esta parte que está aquí, solamente esta parte que está aquí es el transmisor. ¿Listo? Esa parte es solo el transmisor. Esta parte de aquí, entonces, esta parte que está aquí es el medio. Entonces, el medio aquí lo vamos a colocar de otro color. ¿Sí? Entonces, el medio nos va un poquito más acá, que es hasta aquí. Entonces, este es el medio de transmisión. Y esta parte de acá es el receptor. Entonces, esos son los elementos representados. Entonces, para la transmisión de la fibra, entonces necesitamos todos estos elementos. ¿Qué son estos elementos? Un generador de bits, ¿sí? Este es el que nos va a generar la parte eléctrica para poder combinar los datos en la señal eléctrica y a través de este modulador. Entonces, este modulador se encarga de recibir la parte eléctrica. Este es un medidor, el NRZ es un medidor de pulsos. Entonces, este me va a optimizar la generación de estos bits, los va a optimizar, les va a quitar todo el ruido posible que pueda haber en esta transmisión aquí. La parte eléctrica que es necesaria para que se active toda esta transmisión, este se encarga de crear todo el paquete de luz, lo envía a través de la fibra óptica. La fibra pues simplemente es el medio para enviarlo, que es esta parte de aquí. Aquí se le va a colocar un atenuador como pues para ponerle ruido, o sea, un ruido que nosotros lo vamos a poder, que puede ser 0, 1, ustedes lo van a mirar. Y aquí en donde dice pin provide, este es el que recibe toda esta información, es el que vuelva a demodular toda esta parte y y la vuelve a convertir ya pues en una señal pues, para que otro medio la pueda recoger. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en esta parte. Entonces, este es como este es el gráfico más sencillo, la simulación más sencilla. Simplemente que deben observar que todo elemento no solamente es el haz de luz, sino que este haz de luz debe componerse a través de lo que yo quiero enviar, una pequeño acomodamiento, por decirlo así, para que no tengamos problemas en estos datos. Este es en LRZ, pues es una codificación que pues viene de hay muchos estilos de codificación. Lo que hacen es optimizar la señal, optimizan la señal entre ceros y uno para que no tengan picos ni muy altos ni muy bajos, sino que sea una señal más o menos estable. De ahí, ¿qué es lo que hacemos? Estos de aquí, el ver, este es el analizador ver que también analiza factor Q, que está conectado, miren, a la llegada de los datos y hasta inclusive este low pass Butterwolf es un dispositivo que quita el ruido que puede haberse dado aquí en estos elementos, en este canal de aquí.
puede llegar aquí a aquí se decodifica y aquí digamos que se la optimiza, se le quita más ruido para poderla pasar a otro elemento, ¿sí? Al receptor que puede ser bueno, ya puede ser cualquier dispositivo que reciba esa señal. Aquí tenemos tres medidores, un medidor de óptico, entonces es que miren que se lo instala antes, o perdón, se lo instala después de que he convertido la señal eléctrica, he montado los datos en la señal eléctrica, la módulo para que sea óptica y la envío. Entonces, a partir de este punto, aquí tenemos un analizador óptico. Cuando se transmite, entonces, cuando ya llega la fibra, cuando ha recorrido ciertos kilómetros, por ejemplo, aquí están 70 kilómetros, aquí hago un análisis para mirar cómo va esa señal. Entonces, coloco otro medidor óptico. ¿Dónde más coloco otro medidor óptico? La señal va sobre la fibra óptica y esta a su vez entra a un atenuador, que aquí es el ruido que yo le coloco. Entonces en este caso está en 0 decibeles y coloco otro medidor. Entonces estos de aquí, este y este son medidores para mirar cómo va la señal de la fibra óptica, perdón, del haz de luz y de los datos que se vayan dando. Obviamente va a haber degradación, porque en este recorrido siempre va a haber pérdida. Cuando llegue acá, entonces vamos a mirar cómo llegaron los datos. Como yo envié una trama desde aquí, entonces aquí yo esta trama la puedo controlar, puedo colocar una trama de 8 bits, la que yo quiera. El analizador ver va a mirar cómo, eh, cómo se optimizó los bytes que voy a enviar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos señales antes de enviar los datos, cuando les quito un poco, cuando los optimizo y cuando llegan. Mira, esta es la señal aquí. Esta señal indica de que estos son analizadores. Solamente lo que hacemos aquí nos va a mostrar un gráfico indicándonos cómo está el ruido, cómo está el ruido y cómo llegaron los datos. Entonces aquí salió de alguna forma, acá llegó de otra forma, y el ver se encarga de analizar si el ojo óptico, que se le llama a ese punto donde se envían los datos, llegó con harto ruido o con poco ruido. Entonces, esta es la simulación que hay que realizar. ¿Dónde van a trabajar ustedes? Aquí. Ahí nos piden que varíen de 70 kilómetros a 20 kilómetros y a 20 kilómetros. Ustedes pueden jugar con aunque cuando ustedes, se supone que estamos sobre valores óptimos, entonces no vamos a tener mucha variación porque si variamos un 1 aquí, por ejemplo, si le colocamos 0,5, esto nos varía pues muy alto. Entonces, esa es la explicación general de lo que vamos a realizar aquí, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo acá. Bueno, cosas que podemos mirar del programa. El programa esta la librería de todos los elementos que tiene el programa. Hay diferentes estilos eh, de, de fibra óptima acá, de generadores eléctricos, de pulsos eléctricos, de generadores binarios, estilos de fibras, estilos de atenuadores, receptores. Bueno, hay una buena gama de estos elementos. En el ejercicio que yo les envié a ustedes está la práctica uno que yo les recomendaba, pues es más o menos parecida a esta y solamente analiza una fibra muy sencilla, una fibra monomodo. Bueno, entonces, ¿por dónde comenzamos? Entonces comenzamos por la secuencia de bits. Entonces, la secuencia de bits, como les comento, pues hay diferentes estilos. Vienen bueno, aquí pues nos detendríamos mucho a explicar sobre cada uno, ¿no? Entonces pueden haber aleatorios, pueden definirlos por el usuario, con test de prueba, bueno, etcétera. Entonces aquí arrancamos primero con este elemento. Tenemos la generación de bits. ¿Por qué tenemos que incluirla en el haz de luz? Porque ahí es donde van los datos.
O sea, ahí es donde nosotros vamos a colocar las tramas de los datos. Si hacemos doble clic sobre este elemento o sobre cualquier elemento, tenemos pues las características del elemento. Entonces, la secuencia de bits, si yo la quiero probar ya, pues yo puedo colocar una secuencia de bits, la que yo desee. Esa secuencia de bits es la que yo voy a mirar en los gráficos posteriormente, para mirar cómo se maneja el 0, el 1, el 0 y toda esta cadena de bits la puedo manejar. Por defecto, dejémosla como está allí. Listo. Entonces tenemos la secuencia de bits, el generador de pulsos. Entonces, como necesitamos el generador de pulsos, puede ser óptico o electrónico. Aquí lo vamos a utilizar electrónico por el dispositivo inicial que envía la señal, ¿no? Entonces, generamos el no retorno a cero. Entonces, Profe, este genera... Sí, dígame. qué pena otra vez de nuevo. ¿Será que usted puede acercar más los loguitos de los dibujos? Que es que la letra que tiene abajo no se ve. No tiene zoom este. No Ah, bueno. tiene... No, Que sí, ahí, profe, sí lo tiene Sí, ahí, en esas, sí, sí, esas. sino que no, a nivel de teclado no lo tiene. Sino que ahí es que ahí ya se lee, es que necesitas, estamos viendo, eran unos punticos ahí. Listo, profe, gracias. sino que no lo puedo manejar bien aquí, se me No, pierde pues la... aléjelo un poquito, profe, es que ahí ya lo, pero es que ahorita no Sí, se ya veía. cuando ya lo tenga ya lo voy acercando. Es que si no, se me pierde Ahí esto. no, ahí ya muy pequeño. En el otro, profe, ande Ahí mejor. el otro poquito. Ahí, Bueno, ahí ahí, lo voy ahí, arreglando, listo. eso, ahí, gracias, Listo. profe. Entonces tengo el generador de pulsos. La fuente de las de luz. Entonces, las de luz tiene, esa parte no se las había comentado. Entonces, el generador de las de luz, bueno, ahí ya lo aumento. Listo, es que cuando arrastro el elemento se me vuelve pequeñito. ¿Listo? Ahora cuando lo terminemos entonces ya lo genero. Entonces, el haz de luz, que esa es la parte electrónica. Entonces, la parte electrónica se genera aquí con este pulso. ¿Listo? Este dato binario, sino que no tiene el... Listo, entonces este dato binario se me genera a través de un pulso electrónico. Se debe montar sobre un haz de luz y el haz de luz es el que se envía a través de la fibra. ¿Listo? Entonces ese es como el orden. Entonces hay una herramienta, entonces por ejemplo aquí, perdón. Aquí tenemos el MZ Modulator. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero buscar, si no me acuerdo dónde lo tengo, entonces aunque aquí está pues en... Bueno, entonces aquí tenemos la herramienta. Si ustedes hacen clic sobre la herramienta, aquí sobre esta pueden encontrar un elemento, Fin Component. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes el MZ Modulator. Entonces, aquí escribo MZ Modulator. Entonces, aquí nos saca dónde está la ruta exacta, dónde están los elementos. ¿Sí? Entonces, les recomiendo ir mirando el nombre exacto para que ustedes lo vayan. Entonces, miren, aquí está el MZ Modulator, aquí les dice la carpeta donde la encuentran, está en Transmitter Library. Entonces, aquí está la ruta, miren, Transmitter Modulators y Optical. Entonces, Modulators.
Entonces, un modulador óptico. Bueno, listo. Ahí, lo vamos construyendo y después lo vamos analizando, ¿listo? Porque siempre se mueve un módulo y se nos vuelve pequeñito. Bueno, automáticamente se van generando los enlaces. ¿Cuándo se generan los enlaces? Cuando hay concordancia entre un dispositivo y otro. En la parte derecha, en esta parte de aquí, donde está esta barra de herramientas, aquí ustedes pueden utilizarlos, por ejemplo, el AutoConnect on Drop, o sea, autoconectar cuando yo los muevo. Entonces, si yo lo muevo entonces mire que se autoconecta. Entonces, esto es importante cuando coloquemos los analizadores. Entonces, para tenerlo en cuenta esta parte de aquí. Bueno, de esta parte, entonces, una vez generado, este es el emisor. Entonces, ahí. Entonces, esto es el transmisor. ¿Listo? Entonces de pronto ahí me había confundido un poquito. Entonces tenemos el pulso, el datagrama, por decir así. ¿Sí? El datagrama. Entonces el datagrama es generado por un dispositivo. Este se genera a través de un pulso eléctrico, por no retorno a cero. Esto es una codificación que optimiza pues que la energía no sea ni tan alta para los unos ni tan baja para los ceros, entonces optimiza y genera el pulso eléctrico. Una vez generado este pulso eléctrico, entonces voy al modulador. Este modulador recibe la parte óptica y este es el que genera el haz de luz. Este haz de luz, este se encarga de montar todo eso en un haz de luz y de ahí en adelante sigue la transmisión. ¿Qué nos falta conectar aquí? La fibra óptica. ¿Listo? Bueno, entonces la fibra óptica, entonces fibras ópticas, vamos a obtener esta fibra óptica la más sencilla. Aquí hay multimodo, bidireccionales. Bueno, aquí ya pues ustedes tienen una gama más o menos completa. Miren que automáticamente ya entonces, esta conexión que se haga automática pues es muy importante, ¿no? Porque aquí nos evita pues que no conectemos los dispositivos que no son en algún lado. Bueno, entonces tenemos la generación de la fibra óptica. Entonces vamos a un atenuador. O sea, aquí es donde le vamos a poner la cascarita a la fibra. Entonces el atenuador. Entonces aquí tenemos el optical. Pero la construcción pues no es tan complicada. Ya es el análisis que usted le haga posteriormente, ¿no? Entonces el obtenedor. Está con doblete aquí.
Ah, profe, creo que está en la de Passive Library. Passive library. Sí, tiene un poquito de... Listo, este está aquí, gracias. Listo, y así nos toca con esta construcción, ¿no? El pin fotodiode. Aquí ustedes pueden mirar los diferentes estilos de controles para estas entradas, ¿no? Entonces aquí este es digamos que este es el más, como el más sencillo. Listo, entonces ahí tendríamos esta primera parte, que es la construcción, simplemente la construcción. Listo, entonces los analizadores son el Ver Analyzer y este Optical Power Meter. Entonces miren que este tiene las conexiones. Este, si ustedes miran, tiene 3 conexiones, ¿no? Entonces lo voy a poner más amplio aquí.
Entonces tiene tres entradas. Entonces aquí son tres entradas que tenemos que colocarlas, que son en el pulso, cuando se genera el bit, entonces va a entrar de alguna forma, o sea, va a entrar si aquí obviamente pues no tiene tanto ruido. Cuando se optimice, aquí también va a tener una entrada porque estos datos que están aquí, ese bits, este datagrama, por decir algo, no va a ser el mismo cuando entre en este pulso y tampoco va a ser el mismo cuando entre acá, porque ahí van a mirar todas las situaciones que hay sobre degradación sobre esa señal. Entonces, eso lo tenemos que colocar. Automáticamente se colocan, ¿no? Pero pues, como en este caso son tres entradas, tendríamos que mirarlo. ¿Listo? Entonces, este sería uno. Entonces, colocamos, listo, sino que nos toca hacerlo pequeño ahí porque si no, no nos deja interactuar. Entonces, conectamos a una entrada. Entonces, miremos acá el gráfico. Entonces, a qué entrada va, igual pues es indistinto si se coloca, igual este automáticamente se va a cuadrar en el que le corresponde. Entonces aquí tiene que tocarlo directamente sobre este. Entonces ahí tenemos la primera línea, que es la línea que sale desde el generador de bits. Es la primera parte que se va a analizar. Luego vamos a analizar este punto entonces miren que aquí está desde este punto hasta este de acá, una vez pasado por el generador. Y el otro es el que sale desde acá. Bueno, hasta ahí tendríamos eso. Recomendable, pues no lo he hecho, grabar el archivo. No lo habíamos hecho, hagámoslo de una vez. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el generador ver, perdón, el analizador para mirar la cantidad de bits transmitidos versus la cantidad de eh, bits que llegaron sin error en contraste a los que llegaron, a los que hay con error. ¿Listo? Este es y el factor Q que se analiza aquí. Necesitamos analizar cómo va la señal, cómo entran a nivel de estos que están aquí analizan la cantidad de bits transmitidos. ¿Listo? Entonces, este es el Optical Power Maker. Entonces, este lo colocamos directamente aquí. Entonces, por ejemplo, aquí no se está colocando automáticamente porque está deshabilitada la opción que dice Auto Connecting Mode. Entonces, si ustedes lo colocan allí, ustedes vienen y automáticamente se coloca en el sitio donde yo necesito. Aquí automáticamente lo hace. El anterior, para este de acá, sí hay que hacerlo de forma manual. A veces se van las líneas por otro lado. Necesitamos otro de estos. Entonces, una vez generado después de la modulación aquí, entonces este primer tramo se lo mide. Cuando haya pasado 50 kilómetros se lo vuelve a medir. Y cuando pase por este generador de perturbación o este atenuador, entonces también lo medimos. Bueno, ese sería el modelo teórico, ¿no? Entonces, teóricamente volvemos a recordar. Entonces, ahora ya lo puedo ampliar.
Bueno, ahí un poquito. Si no se nos da. Entonces, transmisor, bits, generador de pulso electrónico, generador de haz de luz, modulador, el modulador que reúne todo esto y lo monta sobre una señal óptica, la transmisión a través de la fibra. Entonces, hay varios momentos. Un analizador de la fibra, después de un cierto tiempo de transmisión, después de ciertos metraje que yo le coloque a la fibra, entonces aquí se va midiendo este, luego mide este otro, luego se coloca otro medidor óptico para cuando se haya una atenuación. Aquí y este hace las veces de modulador, este es el que me reúne toda la información, el que me recibe toda esta información y lo paso por un filtro para mejorar pues todo lo que nos venga desde allá. Ahí le voy quitando un poco de ruido. Bueno, tenemos un analizador, un medidor para mirar la cantidad de bits transmitidos y la cantidad de errores que se pueden dar aquí. Entonces, lo conectamos para mirar cómo entra la señal primero. Entonces, cómo hace a esto es el que genera el ojo el ojo óptico. El ojo óptico es el que nos muestra a nosotros cómo va viajando esa información en la fibra óptica a través de las de luz. Entonces, entre más claro esté el ojo, ahora vamos a mirar qué es ese ojo. Entonces, entre menos perturbación tenga el ojo, mejor transmisión hay. Y si está muy perturbado, pues hay problemas de atenuación. Listo, este se lo coloca antes de la transmisión, que es toda esta parte. Miren que todo este sector de aquí está antes de la modulación y este otro segmento es después de la modulación. ¿Sí? Entonces aquí lo miran antes de la modulación, antes del envío, antes de la modulación, después de la modulación, pero después de haber llegado. Listo. Bueno. Entonces, este sería el modelo. Entonces, ahora lo vamos a probar mirando. En este momento, pues no nos funcionaría nada, porque tenemos que renderizarlo para que funcione. Entonces, le damos aquí en este botoncito que dice como un play, le decimos calcular. Aquí hay las diferentes formas de calcularlo. Le damos play y automáticamente nos hace el resumen. Entonces, en este pequeño script nos dice qué es lo que hizo en cada segmento. Entonces, desde que se inicia el haz de luz, desde que se inicia la generación de bits, el haz de luz, bueno, aquí ustedes lo pueden hacer. Ustedes si quieren pueden coger estos pedazos y ponerlos en la IA para que se los vaya comentando. Entonces ahí nos va diciendo, aquí nos hace completamente todo el recorrido. Aquí se supone que estamos transmitiendo esta secuencia de bits. ¿Listo? Eso se supone que es lo que estamos haciendo. Entonces hacemos doble clic sobre este. Bueno, aquí se nos desconectó este cablecito. Miren, aquí por eso no nos da esto. Bueno,
para no demorarnos aquí, abramos este que tengo acá, porque siempre son esos pequeños detallitos son como los que no, para tener paciencia. Mira, aquí está el mismo esquema. Miren que está lo mismo, sino que hice varias pruebas, entonces aquí lo probamos, entonces como es un archivo que lo había guardado, entonces nuevamente lo renderizo. Entonces ahí queda probado, entonces miremos cómo está la transmisión aquí. Entonces, esa es la prueba que ustedes deben llegar. ¿Sí? Este es lo que se llama el ojo de la fibra. Aquí se está observando pues la cantidad de bits que se transmiten, teniendo en cuenta estos parámetros que están acá. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerle la toma a este elemento que está aquí para que ustedes lo analicen con la IA. Eso no habría problema para que ustedes hagan este análisis. Entonces, aquí se encarga de mirar pues este es el punto, esta linecita roja es los bits donde se están transmitiendo. Como están dentro del ojo de la transmisión, entonces aquí se observa de que es más o menos una transmisión, mm, digamos que no tiene tanta perturbación, porque el ojo es muy claro, mire. Sí, o sea, es una distancia corta teniendo en cuenta eso. Si ustedes empiezan a variar, por ejemplo, aquí la distancia es de 50 metros, ¿sí? Sin ningún tipo de atenuador. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio la distancia, entonces tratemos de recolectarlos por aquí, a ver. Entonces, tenemos este con 50 kilómetros de distancia que nos daría este, que está aquí. ¿Listo? Entonces, capturemos este elemento. Entonces, ustedes, por eso este análisis de pronto es un poquito más demorado porque hay que sacar la conclusión de cada uno de estos elementos. Entonces miren que el ver se calcula, ¿sí? Entonces esto es a la menos 125, o sea, es un ver súper, pero, o sea, es un ver que no, ni siquiera nos lo imaginamos, es 0,0 125 ceros, ¿no? Entonces 125 ceros en el 0,25 es 8730. ¿Listo? O sea que el ver es muy bajo, o sea que no hay tanta perturbación. El factor Q significa que la distancia entre ceros y unos es de 23 micrones, creo que son esta parte de aquí, y eso es lo que hace digamos que este es como el estándar en la parte de la transmisión. Entonces significa que aquí la transmisión pues es buena. ¿Qué pasa? Que en el momento en que yo le haga que le aumente la distancia, por ejemplo aquí la fibra, bueno. Algo que se me había olvidado comentarles. Entonces, si ustedes hacen doble clic sobre cada uno de los elementos, como lo hicimos con la fibra o con el analizador ver, se van a obtener propiedades. Había un dato que yo les había comentado que es la frecuencia de referencia. Entonces, en 1550, ustedes lo pueden hacer con cualquiera de estas unidades. Aquí pues la idea es que sean nanómetros, 1550 nanómetros, que sería como la fibra óptica ideal, o sea que no tenga perturbaciones, que esté sin tanta perturbación la fibra. La distancia, aquí en distancia, ustedes pueden tener 50 kilómetros, por ejemplo, pongámosle, bueno, exagerando un poco, pongámosle 100. Le damos OK. Entonces, recuerden que para una fibra por kilómetro es el 0,2 decibeles de atenuación. Entonces, esto aquí marcaría la diferencia porque ya sería el doble. Entonces, miremos cómo se comporta los datos cuando se envían. Entonces, nuevamente lo renderizamos, le damos, este es el que necesitamos analizar.
Y esta es, miren cómo es la perturbación que se da aquí, la atenuación que se da en la fibra. Entonces, copiémoslo otra vez nuevamente. Entonces, este análisis, o sea, pues más o menos yo les daría la idea de este análisis que deben hacer. Miren, aquí sí comparamos pues las dos. Pues aquí miramos las dos envíos de datos. Entonces, miren que en 50 kilómetros, pues la atenuación en la fibra no es tan, el ojo que se denomina óptico, el ojo óptico que está aquí. Si ustedes miran, los datos no tienen tanto ruido. Pues hay unos picos en estas partes que están aquí, hay una, la atenuación que se puede dar por algún elemento en el ruido que se pueda dar, sea por la fibra o por cualquier otro elemento. La distancia es de 50 metros. Entonces miren que la ventana de envío de datos es muy clara. Cuando se aumenta la distancia, miren que ya el ruido aumenta. Entonces miren que ya los datos, es la linecita roja, miren que los datos o la trama digital que tengo. Entonces recuerden que esta trama es la 010, la que aparece allí. Ustedes la pueden cambiar si quieren tener otro tipo de trama para mirarla más fácilmente. Y miran que los datos ya no viajan de la ventana o el ojo óptico no es tan claro. Hay mucha atenuación. Sí, entonces, ¿dónde se está dando la atenuación? Entonces, la atenuación se está dando aquí en la fibra. ¿Sí? Entonces, en 50 kilómetros, este pulso, o sea, el haz de luz se comporta bien en 50 kilómetros. En 100 kilómetros, pues ya tenemos este pequeño problema, mire. Hay mucha atenuación, ya los datos no son claros. ¿Por qué pasa eso? Porque la potencia del haz de luz se puede ir decayendo en el tiempo. Entonces, a mayor distancia y tiempo, entonces el haz de luz tiende a decaer. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Se tendría que poner un repetidor, ¿sí? Entonces, un repetidor o algún elemento que nos permita tomar la señal que tenemos acá, amplificarla y volverla nuevamente a un estado más o menos normal. Ahora sí, si ustedes quieren colocarle ruido, otro ruido adicional, entonces, por ejemplo, la distancia ya por sí sola ya genera ruido. Si ya quiero colocarle un poco más de picante a esto, pues entonces si yo le pongo un decibel a esto, pues obviamente ya no. Entonces estamos sobre valores extremos, ¿no? Entonces, si yo le coloco uno, por ejemplo, uno en atenuación es demasiado. Entonces, recuerden que se habla de 0,2, ¿no? De 0,2 decibeles en atenuación, pues en un rango normal de atenuación de la fibra, pero uno ya es exagerado. Entonces aquí lo probamos a ver qué nos pasa. Entonces, para cualquier modificación siempre tienen que volverlo a renderizar, ¿no? Entonces, miren, entonces miren que este factor ya aquí ya pues prácticamente no se está haciendo absolutamente nada con prácticamente la fibra se cayó aquí, ¿sí? O sea, las de luz aquí ya no, es más ruido que datos, miren. Entonces, ¿ustedes cuáles son la prueba que tienen que hacer en 20, en 50 y en 70 kilómetros? El análisis, pues ya corresponde a lo que ustedes deseen. Entonces, como les digo, si quieren un análisis un poquito como de pronto lo ven un poquito enredado, pues pueden utilizar la IA para que ustedes lo puedan interpretar. ¿Listo? Tutor, Entonces, dígame. disculpe, una duda. ¿Me recuerda desde dónde podía capturar la potencia de salida del modulador y la potencia de salida de la fibra óptica? Aquí en la potencia. Aquí, perdón. Aquí. Óptica fibra. Pues ahí tenemos la distancia y la potencia. En este parámetro que está aquí. Ah, vale, ok. O sea, eso sería como el dato que nos está Esos pidiendo son los finalmente datos de que hay que variar. la... Entonces,
como le digo, este es el dato óptico, el dato óptimo. Óptico, pues es óptico, ¿no? El dato óptimo de la fibra en eso sería ese, 1550, que ese es el que deben trabajarlo ustedes. Pues ya por ejercicio y por lo que ustedes quieran mover este simulador, pues ya depende de ustedes, ¿no? Pues, sino que solamente no estamos entrando en estos pequeños elementos que son como los que más conocimos a través de lo que hicimos en la práctica, en los ejercicios. Hasta inclusive aquí está el factor de atenuación, mira, dentro de la fibra, ¿sí? Entonces aquí este es el factor de atenuación. Ahí, por ejemplo, esta atenuación que se da acá es un valor extra, ese valor. O sea, ya no sería 0,2, sino 1,2 de atenuación, que es demasiado, ¿no? Para una fibra. Bueno, y de estos elementos que están aquí es la cantidad la potencia que se genera de estos elementos, de estas cadenas de bits. Entonces, antes en la transmisión, con una potencia supremamente alta, aquí ya pensaron haber factores de gradación. Entonces, recuerden que entre más bajo este es una mejor transmisión, y aquí tendríamos el tercero. Entonces miren que aquí, por ejemplo, entre estos, aquí hay una potencia súper grande, aquí se disminuye. Pues la potencia se disminuye aquí y acá. Y los decibeles aquí, pues el ruido pues aumenta, ¿no? Aquí aumenta el ruido y obviamente esto entre más alto, aquí pues digamos que como apenas arranca la señal, entonces la atenuación es muy pequeñita aquí. Sí, aquí en este punto. Este de aquí es este que está aquí. Entonces es una atenuación muy pequeñita porque obviamente está arrancando la transmisión. Cuando ya va más o menos pues obviamente no podríamos decir va en la mitad o en intermedio, ¿no? Pero cuando ya pasa más o menos 100 kilómetros, entonces la potencia baja y el ruido aumenta. Entonces, mayor cantidad de decibeles de ruido, que sería 23. Aquí recuerden que la aumentamos más, le pusimos un atenuador y obviamente se aumentó, miren, entonces los decibeles de ruido pues aumentaron y la potencia también se bajó, miren. Entonces, ese es el planteamiento de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Pues obviamente plantear este sistema como se lo construyó y hacer el análisis pues a lo que le están haciendo cada uno de estos elementos que se están haciendo. Como les comenté anteriormente, aquí pues se habla de la parte de la transmisión desde este punto, la transmisión que se hace a través de la fibra hasta el punto de llegada y con un optimizador para que no se haya tanta pérdida, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ustedes deben hacer. Les doy la pista también, como les dije, de pronto estos análisis, aquí pues como les digo, el, el nombre pues que se le da a esto es al ojo óptico. Entonces el ojo óptico entre más claro, mejor transmisión de, de bits hay aquí. Entonces aquí hay otro ejemplo, a mayor distancia y acá con mayor distancia y con un elemento atenuador que no sabemos cuál es, pero eso lo puede calcular. Entonces, cuando ustedes hagan la práctica van a tener estos tres puntos, ¿sí? Van a tener gráficas como esta, una así, otra así, y el grupo debe pues de determinar cuáles son los factores que incidieron para que eso funcione de esa forma. Entonces, la práctica es muy sencilla, simplemente es de análisis. Entonces, es un análisis que obviamente tiene que ser basado pues en todo lo que hemos mirado. Ustedes para complementar su trabajo, pues recuerden que de forma individual consultaron este tipo de ruidos, entonces pueden complementar su práctica pues adicionando la explicación que se podría dar en el caso
de la atenuación, que no sabemos cuál puede ser, y los cálculos que se podrían dar en el caso de que yo necesite mejorar el ver o necesite mejorar el factor Q. Entonces, esos serían como los puntos para que ustedes los tengan en cuenta en su práctica. Bueno, nos pasamos una media horita del tiempo, la construcción, y mira que el programa tampoco es que sea muy complicado. Entonces, eh, no sabría si tienen alguna inquietud. Yo les voy a mostrar a ustedes, tengo un libro con un poquito más de ejemplos, ¿sí? O sea, lo primero que yo les envié fue este tiene más ejemplos. El que yo les envié solamente tiene una práctica. Este viene todo el libro completo. Entonces yo les voy a enviar este para que ustedes miren pues la cantidad de pruebas que pueden hacer. Aquí está el planteamiento de la primera prueba y al final de cada práctica hay un cuestionario para que ustedes lo puedan, si ustedes lo gustan, lo pueden hacer. Aquí hay analizadores un poco más de diferentes estilos, mejor dicho, hay muchos estilos. Por ejemplo, analizadores Vidavit, bueno, digamos que este es el como que nos resume pues lo más grande. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud. Yo este material pues yo se los hago llegar, pues cuando tenga la grabación yo ya les envío todo este material. No sé si tengan alguna inquietud o cualquier pues inquietud que tengan adicional. Dos cositas. Les envío la información, esta información que les estoy mostrando ahora, y también les envío el link del documento, del instalador del OptiSystem, en el caso de que no lo puedan descargar. Y con eso, pues ya tendrán ustedes para ese trabajo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Juliet Catarine es la que me preguntó del software por el Teams. Sí, yo ya lo instalé. Ah, Bueno, sí tengo una duda, es que por lo menos yo ya también estoy trabajando en el diseño, pero a mí no me deja guardar el archivo porque dice que, o sea, me dice como no se encuentra el archivo, pero ni siquiera lo he podido guardar. bueno, me comenta en Teams y yo a ver si probamos con otro archivo. ¿Listo? Vale, listo, sí, señor. Sí, 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 ya me pregunté y yo ya le miro a ver si podemos, que pruebes con uno de los archivos que yo tengo, a ver si hay algún problema de configuración. Vale, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Yo ya cuando tenga todo el material, yo ya les comparto todo para que ustedes terminen su práctica. Recuerden comentarles a sus compañeros para que miren esta web conferencia. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias y feliz noche. Gracias. Claro, profe, feliz noche.